a la doctora Beatriz Cortés, directora del Instituto de Investigación en Política Centroamericana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quisiera comenzar dando las gracias a todos por su presencia y al señor cónsul, el licenciado Walter Durán, al personal del consulado y así como los miembros del Comité Cívico-Cultural, el dramaturgo Carlos Vélez, por su amable invitación. Me da mucho gusto estar aquí esta tarde cuando estamos pensando sobre la independencia con un gobierno diferente, en un espacio como este y en compañía de las fotografías de Monseñor Romero que nos ha enviado el MUPI, así que realmente es un gusto estar aquí. Y yo quisiera, bueno, siguiendo un poco esta idea de las Cortes de Cádiz, hablar del racismo, porque es un tema que me interesa mucho y creo que es importante, fundamental para hablar de la independencia. Entonces yo tengo duda de que a esos centroamericanos los dejaron entrar a las Cortes de Cádiz y tengo la certeza que, como dice mi colega, no los dejaron hablar. Entonces esas Cortes de Cádiz que hablaban de la igualdad se referían a la igualdad entre españoles, no que llegaran esos centroamericanos a meterse ahí, ¿verdad? Y entonces como cuando pensamos en eso como nuestro modelo ideal, vale la pena pensarlo desde una perspectiva crítica. Entonces, en esta oportunidad yo quisiera aceptar una invitación que nos hacen 4 historiadores en una nota que salió en el Faro el día 27 de julio de este año, historiadores salvadoreños, Carlos Gregorio López, Sajid Herrera Mena, Héctor Lindo Fuentes y Rafael Guido Béjar. Y ellos dicen en esa nota que nos invitan a tomar en consideración el conocimiento académico, las publicaciones que se han hecho desde 1911, para que cuando ahora celebremos el bicentenario no repitamos todo lo que se dijo en el centenario y que aprovechemos todo lo que se ha publicado después de 1911, porque a veces uno por costumbre o porque en la iglesia, o en el colegio, porque a mí me pegaban como una regla si yo no repetía lo que decían en el colegio mis profesores a veces, sobre todo por ahí por 4º grado, 3er grado, que es cuando a uno se le queda, ¿verdad?, esa impresión de los símbolos patrios y todo. Hay una tendencia que tenemos todos de no ponernos a reflexionar de manera crítica cuando se trata de los símbolos patrios, incluso de ponernos a pelear, porque a veces pues podemos ponernos a pelear por defender, no sé, las pupusas o la cola champán, pero tal vez la Cascada no ha sido la mejor compañía, pero nosotros vamos a ir a defender la cola champán. Tal vez, no sé, ahora le han dado un premio al pollo campero en Guatemala, qué sé yo, ¿no? Entonces es importante para nosotros ir desconstruyendo todo eso y ver qué significa. Y esa es la invitación que nos hacen estos historiadores, aunque ellos no mencionan las pupusas ni el pollo campero, pero sí nos dicen, ¿verdad?, que nos invitan a pensar en la historia de tal forma que no caigamos, dicen, en la tentación de reproducir los discursos, las ceremonias y los mismos símbolos del centenario, sin antes llevar a cabo un esfuerzo por obtener información y hacer un análisis crítico más al día, ¿verdad? Entonces, ellos, una de las preguntas que nos hacen es si nos vamos a poner a celebrar los símbolos criollos. Entonces, un poco para retomar lo que decían aquí tanto el señor cónsul como mi colega Douglas Carranza, los criollos como españoles nacidos en las Américas eran la fuerza líder de la independencia, no porque ellos fueran las personas más progresistas del mundo, sino todo lo contrario, porque España la corona en España había decidido que esos criollos, que a pesar de ser españoles tenían muchísimos privilegios y todo, pero que no deberían tener acceso al poder político en las Américas porque estaban contaminados con el paisaje donde habían crecido, con la comida que habían consumido y el aire que habían respirado, y no se podían confiar en que iban a ser fieles a la corona y por lo tanto no deberían de tener el poder político. Entonces estos criollos decían, bueno, nosotros somos los herederos de los conquistadores, nuestros padres son los conquistadores y ellos solo quieren reconocer a la gente que llega más recientemente, ¿verdad? Es como que nosotros vivimos hoy de El Salvador y la gente que llegó de El Salvador en 1980 ya no tenga ningún espacio político, solo la gente que llegó el año pasado. Entonces la gente que llegó en los años 80, que son los fundadores de todas las organizaciones, qué sé yo, no, siempre vimos eso, yo fundé, no sé qué. Bueno, entonces no, los demás que no hablen, ¿verdad? Entonces ya se volvería aquí, estaríamos de acuerdo, ¿no? Entonces,
dinámica de esas. Y es muy importante irla como desconstruyendo y pensando qué significa, ¿no? Esa narrativa del patriotismo creado por los criollos. Entonces, a mí me parece que de alguna manera es muy importante pensar y considerar, tomarles la palabra a estos historiadores, que nos dicen una cosa muy importante. No nos olvidemos que en 1911 acababa de ser, por ejemplo, las reformas liberales que habían establecido que ahora el café iba a ser el producto nacional, que había sido a partir de 1880, acababa de ser, unos 20 años antes. Entonces, es una nación donde acaba de morir la República Federal de Centroamérica, donde se había usurpado la tierra de las comunidades indígenas, se había declarado vacante y se había eliminado los ejidos, las tierras comunales indígenas, y se había privatizado para hacer cafetales, y además se había pasado leyes de vagancia que obligaban a los indígenas a trabajar muchas veces gratuitamente para los cafetaleros. Entonces esa es la clase dominante que produce el discurso que estamos celebrando a veces. Entonces yo a veces con un grano de sal me pongo muy seriamente a pensar sobre qué es lo que estamos celebrando y cuál independencia y de qué somos independientes. Y si ese proceso sigue, si hay que celebrarlo, cantar victoria antes de tiempo, diría mi mamá que es mala suerte. Entonces, un poco pensar en eso, ¿no? Entonces, aceptando esa invitación, quisiera considerar esta tarde junto con ustedes el proceso de inversión cultural que se lleva a cabo como un proyecto de inversión criolla. Y me interesa mucho esa producción cultural de los criollos. ¿Qué es lo que están diciendo los criollos en ese momento, en varias décadas que ellos están produciendo un discurso que trata de regresar el poder político a sus manos? Entonces, para comprender esa idea que tienen los criollos, sobre todo dos ideas en particular, la idea de la pureza de la sangre y la idea de que trabajar con las manos es una vergüenza, que es muy diferente a la idea de los puritanos que vienen a las colonias de Inglaterra aquí, por ejemplo, donde ser un farmer, ¿verdad?, es algo honroso, allá es algo despreciable, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa idea? Y viene realmente del año 1492, que es el mismo año en que la reconquista se completa en España. Los árabes han estado ocupando España por más de 800 años. En el último fuerte de los moros, que es en Granada, se expulsa a los árabes en 1492, el mismo año que también se expulsa a los judíos, porque el rey y la reina de España no tenían dinero. Entonces, una manera de apropiarse de todos los bienes de las familias judías era declarar a España como la nación católica y echar a todo el mundo. Entonces, así fue como, por ejemplo, la familia de mi filósofo favorito, Spinoza, terminó en Holanda, ¿verdad?, cuando ellos hubieran podido ser españoles, porque los echaron de ahí, se perdieron la suerte de tener a Spinoza en España. Y al hacer todo eso, entonces, declarar que solamente los españoles podían quedarse, también se declaró que solamente los españoles podían ir a las Américas. Y para poder estar en España, o para poder viajar a las Américas, uno tenía que tener un certificado de pureza de la sangre que le permitía a uno probar que por varias generaciones nuestros antepasados habían sido solamente españoles y que uno no tenía sangre de ningún otro tipo. Y si no, no podía viajar a las Américas ni quedarse en España. Entonces, estos certificados de la pureza de la sangre van creando esa idea de un racismo y unas jerarquías raciales que después se reproducen en las Américas como las castas, ¿verdad? Las castas que están encabezadas por los españoles, y ahí siguen los criollos, después los mestizos, y después tenemos más de 52 categorías imaginadas, totalmente artificiales, inventadas, para mantener a los españoles y a los criollos en ese espacio de privilegio. Pero también la idea del trabajo con las manos venía de la Reconquista, porque la idea de los reyes de España era que uno iba a estar dispuesto a reconquistar un pueblo y a expulsar a los árabes, que era un gran riesgo, si uno recibía recompensa a cambio. Entonces, la recompensa que uno recibía a cambio era títulos de nobleza, tierra y trabajadores. Entonces, quien trabajaba era alguien que no tenía ese privilegio y por lo tanto era un símbolo de un bajo estatus social. Entonces, por eso